Perfecto. Un millón de gracias. Como les dije, ya al final del webinar les voy a presentar los resultados y así pueden hacer un antes y un después. Seguimos acá. ¿Qué puede ser la educación a distancia? Dentro de lo que podemos llamar educación a distancia hay dos áreas que pueden operar juntas o no, pero que tienen elementos distintos. La primera de estas es la educación remota. Esta involucra lecciones, tareas y actividades hechas a través de la web y distribuidas a los estudiantes. Por lo general, la enseñanza remota no es sincrónica y por esto no tiende a incluir actividades en grupo o evaluaciones frecuentes. Este tipo de pedagogía aporta principalmente a proveer acceso a los contenidos educacionales. Esto se hace sin realmente importar el contexto en el que se hayan desarrollado. Es decir, puede ser algo como la digitalización de páginas de un libro de texto o tareas de escritura o rellenos de blanco, por dar algunos ejemplos. El método de distribución y presentación es secundario y por ende no depende mucho del conocimiento con la herramienta por la cual los estudiantes acceden al contenido. Aquí caen, por ejemplo, lo que antes eran cursos por correspondencia, que ahora se realizan por los cursos abiertos masivos en línea, también llamados MOOCs en inglés, y también por colecciones de videos sobre algún tema o disciplina en particular que se puede encontrar básicamente en cualquier parte del Internet. El público de la educación remota antiguamente había sido adultos, por el hecho de que ofrece una flexibilidad de horario al no ser sincrónico y permite, por esta flexibilidad, que las personas puedan hacer dos cosas a la misma vez, que puedan trabajar y entonces utilizar su tiempo libre para recibir certificaciones o simplemente para aprender por gusto. A pesar de que los cursos por correspondencia suenan como algo que ha caído en desuso por todas las plataformas que ofrecen materiales de capacitación, la mayoría de la instrucción a distancia todavía opera de esta manera. Los cambios imprevistos de la pandemia también exigen una respuesta urgente de los docentes, que realmente no da tiempo para replantearse la totalidad de un currículo en tan poco tiempo. Así que, como podrán haber notado por su experiencia en estos últimos meses, la educación a distancia, la educación remota, no significa meramente subir contenido a la web. Todavía hay un proceso de selección de contenido, de su presentación, adaptación de objetivos a las actividades posibles, y una reorganización general que se tiene que llevar a cabo para no interrumpir el progreso de los estudiantes. La segunda área de la educación a distancia es la educación online, la cual parte de su concepción como un proceso pedagógico construido a partir de las tecnologías que se van a utilizar. Junto con la transmisión de información, la piedra angular de la educación online es el diseño efectivo de las formas en las que los estudiantes van a interactuar. Aquí es donde la tecnología digital realmente sí facilita el proceso de socialización en su función de adquisición de conocimiento. Si, por ejemplo, pensamos en todos los recursos que tienen los estudiantes en un entorno escolar tradicional, dígase bibliotecas, salas de estudio, consejería, tutorías, por ejemplo, nos damos cuenta que al pasar a la educación online desde sus hogares, los estudiantes pierden muchos elementos de apoyo interpersonal. La efectividad de la educación online, entonces, depende de poder recrear este apoyo a través de elementos como, por ejemplo, chats para discusión grupal o tiempo y tareas dedicadas para trabajo colaborativo. Estos elementos deben ir hilvanados con los objetivos de la unidad de manera en que se apoyen mutuamente. No existen por sí solos separados. Así que, por ejemplo, para completar una tarea individual, se puede requerir que el alumno también explique el trabajo de sus compañeros, que sería una información que recibiría
a través de una actividad de discusión previa. A diferencia también de la educación remota, el trabajo colaborativo sucede y se pudiese decir que casi depende de ser sincrónico para medir comprensión y maestría de indicadores y desempeño. Dicho esto, para crear un curso online se requiere de una infraestructura tecnológica que pueda cumplir con todos estos requisitos. Este tipo de soporte es casi obligatoriamente institucional, ya que crearlos y mantenerlos individualmente significaría una labor de parte del profesor que, francamente, normalmente es realizada por departamentos enteros, ya sea profesionales en áreas de diseño web, diseño de sistemas, especialistas en instrucción digital, managers de bases de datos y programadores. Es decir, está fuera de la cantidad de tiempo y las capacidades promedios de un profesor. Aún en instituciones que han invertido en estas infraestructuras, la educación a distancia continúa operando más como un modelo mixto. Es decir, está entre la educación online y la remota, dependiendo del docente, el contenido del curso, las necesidades de los alumnos, las tecnologías disponibles y también los estándares y regulaciones del sistema educacional, que no siempre están al mismo ritmo que la institución. En resumen, la educación a distancia puede ser educación remota o educación online, y no necesariamente requiere que se utilice la tecnología para impartir clases. La mayoría de la educación a distancia es educación remota o mixta, ya que es más sencillo y a veces hasta más efectivo adaptar estilos tradicionales a un contexto a distancia o digital, que simplemente rediseñar un currículo entero basado en las herramientas tecnológicas que se van a utilizar. Y la diferencia entre ambas empieza desde el momento de diseño y no necesariamente en el uso de la tecnología. Con esto en mente podemos tener una visión, creo que un poco más global de lo que es la educación a distancia. Pero para hacer hincapié en algunos detalles que también se han cubierto en los otros webinars. Generalmente cuando se piensa en la educación a distancia, y lo vi un poco por las respuestas que enviaron, se piensa que esto es casi exclusivamente tecnología digital y programas especializados para recrear la experiencia pedagógica del aula. Y en efecto, esto es una variante útil para simular la comunicación interpersonal, el aprendizaje colaborativo, otros elementos que generalmente son los que se asocian con la presencia física en la escuela. Además, programas como Skype o Zoom permiten entender inmediatamente cómo los estudiantes están reaccionando al profesor y también cómo están reaccionando sus compañeros, y esto sucede de una manera simultánea. Sin embargo, un aula a la distancia no es simplemente transferir el contenido al Internet. El trabajo a distancia requiere de su propia preparación. Tomando por ejemplo, es casi imposible tener a más de una persona hablando a la vez en plataformas de videollamadas. Por eso es que les pedimos que silencien sus micrófonos. Entonces, surgen preguntas como, por ejemplo, ¿cómo se maneja hacer preguntas a los estudiantes cuando no pueden responder más de uno a la vez? ¿Cuánto tiempo hay que incluir en el plan de la lección para permitirle a los estudiantes formular sus contestaciones y usar las funciones del programa para dejarles saber al profesor qué quieren contestar? No es lo mismo estar simplemente mirando a los estudiantes que estar mirando su pantalla, el material que están dando, más el chat. Estos son detalles que nosotros aprendimos a hacer hace mucho tiempo y ya no tenemos que pensar en cuál es la mejor estrategia necesariamente cuando estamos en el aula, porque esto se ha convertido en instinto a través de la práctica. Pero el ritmo y las otras particularidades del aula virtual requieren que nos repensemos los detalles y la mecánica de la clase, ¿no? Esto quizás sea utilizando tecnología como Kahoot o WhatsApp, en la que los estudiantes participan
entrando sus respuestas en una plataforma en vez de hacerlo oralmente, o, por ejemplo, asignando el momento de participación de los estudiantes antes de la clase para que haya un orden preestablecido y un control sobre el paso que va a seguir la clase. Aún así, la mejor lección del mundo puede quedarse cargando por media hora o no abrir cuando la buscas en el pendrive. Es decir, siempre hace falta un plan B. Si se empieza con esto en mente, se puede planificar, por ejemplo, hacer una grabación de voz de la lección, compartir las diapositivas por correo electrónico o cualquier otra actividad complementaria que permita que no se interrumpa la clase. Si se utiliza estratégicamente estos planes B, también pueden rendir doble fruto, se puede utilizar como material suplementario. De igual forma, el hecho de que no hayan trabajado con sus estudiantes de esta manera, aunque sé que hay muchos de ustedes que sí tienen experiencia, no significa que tengan que empezar desde cero. Es decir, la mitad del trabajo puede ya estar hecha con las lecciones que ustedes daban en el aula. No hay que reinventar la rueda porque el material y las actividades que utilizaban anteriormente sirven como fundamento para estos métodos. Durante la discusión que tendrá en la segunda parte, me gustaría que pensaran en cuáles de sus lecciones les parece que pudieran modificar con mayor facilidad. Pero por ahora, basta saber que probablemente ya tienen mucho de lo que necesitan para empezar la transición al trabajo a distancia y que por lo menos un comienzo, al principio, en lo que nos vamos acostumbrando todos, el trabajo va a ser modificar las lecciones y no inventarlas de nuevo. Entonces, por ejemplo, una unidad presencial relacionada a matemática en la que estén enseñando a reconocer las propiedades y dimensiones de objetos. Los estudiantes pueden medir objetos utilizando una regla, como lo hubiesen hecho en el aula, o pueden sustituir la misma por objetos comunes en el hogar con medidas estandarizadas, como zapatos o billetes, que también ayuden a pensar en las longitudes con relación al mundo real, cuando no tenemos materiales apropiados a la mano. Estos usos se pueden fotografiar, se pueden describir digitalmente para ser incorporados en una lección. Esto se pueden imaginar todas las veces que nosotros hemos medido con los zapatos para tratar de ver cuán grande es un cuarto y dónde va a caber el mueble. Esto sería la experiencia de empezar a pensar en el mundo en estas dimensiones. Me parece también que los otros talleres han hablado sobre las distintas formas que puede tener la tecnología y esto aplica también aquí con la enseñanza a distancia. No es necesario que la educación a distancia se dé exclusivamente en el ámbito de tecnología digital. La educación a distancia puede ser tan familiar como imprimir un cuaderno de trabajo con las tareas del semestre tipo booklet, o tan compleja como hacer presentaciones virtuales sincronizadas con elementos interactivos y juegos incluidos, ¿no? Las actividades que escojan, como ya están acostumbrados a hacer realmente, deben estar orientadas primero a facilitar su trabajo en cumplir con los objetivos de la unidad y las necesidades de los estudiantes. Es decir, la tecnología solamente es un problema si la convertimos en uno, tratando de incluir herramientas y plataformas digitales complejas. De la misma forma, es importante recalcar que no estamos compitiendo contra videojuegos, porque al igual que antes, eso está más allá de nuestras habilidades. El punto principal de la educación a distancia es pensar en cómo se pueden aprovechar los recursos disponibles para facilitar el proceso de aprendizaje ante las circunstancias actuales e ir aprendiendo poco a poco qué recursos tecnológicos sirven para estos fines. Al fin y al cabo, la educación en general requiere su creatividad, experimentación y experiencia como profesores. No todo va a funcionar a la perfección, pero se puede ir ajustando la tecnología o método que escojan hasta que les rinda fruto y empiece a ser integrado en su proceso.
Bien, fuera de las necesidades de simplemente responder a los retos, los desafíos provocados por la pandemia, ¿cuáles son los beneficios de la educación a distancia? Esta ha sido mi experiencia y ha sido la experiencia de varias personas con las que he estado dialogando durante estos meses. Nos podemos sentir que estamos apagando fuegos más que innovando, ¿no? Pero como les mencionaba anteriormente, la creatividad es esencial no solo para adaptar, sino también para poder identificar áreas en las que la educación a la distancia ayude a resolver problemas más bien tradicionales de el aula o del sistema educacional en sí. Uno de los ejemplos que más me ha impresionado tratando este tema de la educación a distancia es en el caso de Afganistán, en donde los profesores utilizaron la radio y DVDs para mitigar las ausencias al salón de clase de sus estudiantes durante momentos de conflictos en los cuales no era seguro que los niños fuesen a las escuelas. La radio también, en ese caso, sirvió para proveer contenido y actividades educativas para niñas, también en momentos en que era difícil o hasta prohibido que ellas pudieran asistir a la escuela. En la segunda parte del webinar me gustaría que discutieran cuáles obstáculos de la instrucción presencial pueden ser atendidos de forma distinta en la educación a distancia, utilizando sus propias experiencias. Pero por ahora, enfocándonos en los potenciales beneficios, quiero primero aclarar que lo que les voy a presentar está basado en estudios que no necesariamente reflejan la realidad de sus alumnos en particular, ¿no? Así que les invito a que vayan comentando en el chat sobre qué les parece que aplica y qué no, para ir aprendiendo un poco todos a la vez y yo también aprovecharle su presencia aquí. Bien, para empezar, esto aplica a todos. La versión que sus alumnos tenían de normalidad ahora es completamente distinta. Y a pesar de que no podemos como profesores devolverles la estabilidad que supone el horario y el espacio físico de la escuela, por lo menos podemos ofrecer instrucción como algo familiar, que los ayuda a sentir esa estructura. Esto incluye todos los momentos de sorpresa y curiosidad de los alumnos que son fantásticos, junto con todos los momentos de tedio y quejas y aburrimiento, ¿no? Es la totalidad de esa experiencia. Ya sea con actividades sincrónicas o programando tareas que tengan una duración estimada similar al tiempo que dura la clase, su trabajo como docente puede restablecer partes de esa rutina y preparar tanto a ustedes como a ellos para el eventual regreso al aula. También en términos de prácticas de sociabilidad, con un diseño bien planificado, las actividades de comunicación, trabajo colaborativo y presentación pueden ayudar a mantener los lazos sociales y evitar el aislamiento. Discutiremos esto un poco más en detalle en la próxima sección, pero este elemento es vital para las implicaciones cognitivas y sociales del aprendizaje. Por ejemplo, el ambiente online puede permitir que estudiantes introvertidos, que generalmente están sobreestimulados en el aula y por ende menos predispuestos a participar, pueden estar en un espacio en que se sientan más seguros de sí mismos. Para estudiantes mayores, estudiantes más independientes, el ritmo de las clases online también provee la oportunidad de organizar su trabajo al ritmo que mejor se ajuste a su estilo de aprendizaje y a sus responsabilidades en el hogar. En el ámbito de comunicación, los correos, WhatsApp, plataformas, si llegarán a utilizarlas, y cualquier otro medio de comunicación online, supone una oportunidad de enseñar tanto el medio como el contenido. La mayoría de las actividades hechas a distancia requerirían que los estudiantes aprendan
el objetivo de la unidad junto con el método en que se está impartiendo y la manera más apropiada de expresarse, ya sea utilizando el vocabulario que normalmente se utiliza en el diseño de páginas web o programas, o también aprendiendo la diferencia entre cómo se escribe un correo electrónico versus un mensaje de texto y cuáles son los usos aceptables de estas tecnologías de comunicación. Al mover estas tareas fuera del salón de clase, también estamos dando la experiencia de utilizar la tecnología, ya sea análoga, ya sea digital, en otros lugares. Y se pudiese decir en lugares en los que se utiliza más a menudo fuera del lugar de trabajo, ya sea en el hogar, ya sea en el momento en que haya mayor apertura en bibliotecas, en cafés. Habiendo cubierto los beneficios, también es importante repasar las limitaciones y también los desafíos de la educación a distancia. Algunas de estas son frecuentes, creo que ya las conocen, empezando por ejemplo, el hecho de que no todos los estudiantes tendrán acceso a los mismos recursos de tiempo o tecnología. Estas son diferencias que son difíciles y tienen que estar incluidas en la planificación de las unidades, ya sea ofreciendo alternativas específicas para algunos elementos que sean digitales o estructurando la actividad tomando como punto de partida la situación más compleja a la que se pueda enfrentar un alumno. Por ejemplo, sea internet limitada, un ordenador sin actualizar o no tener acceso a un ordenador, punto. Estos son algunos ejemplos comunes, pero también se encontraban casos que todavía no se pueden imaginar, ¿no? Y eso requiere que ustedes como profesores sean proactivos, ¿no? Que sepan de antemano cuáles recursos van a ser necesarios para las actividades, al igual que cuáles recursos sus estudiantes ya tienen disponibles. Siguiendo esa línea, tampoco podemos asumir que los estudiantes van a tener un conocimiento innato de las tecnologías digitales. Esta narrativa, la narrativa de nativos digitales, en la que por haber nacido en la época de Internet, de Instagram y WhatsApp, significa que los estudiantes entienden la tecnología instintivamente, no es cierta. Usar una plataforma, un programa, un recurso, no significa que se entiendan o se sepan usar, y mucho menos qué hacer cuando se rompan. Aquí pueden pensar, muchos de nosotros sabemos cómo utilizar un carro. En el momento en que se rompa, probablemente no vamos a saber qué hacer. Esta narrativa de nativos digitales viene parcialmente del hecho de que los estudiantes tienen una abundancia de información casi inmediata a través del Internet. Y esa abundancia ahora va a estar a su disposición en todo momento de la clase, no solamente estando en el hogar. Esto tiene sus desventajas, ¿no? Porque requiere que nos replanteemos cómo hacemos preguntas y guiamos discusiones cuando los estudiantes ya van a tener las contestaciones a la mano. El otro lado de la moneda, sin embargo, es que provee la oportunidad de incorporar el aprendizaje de otras áreas, como es el análisis de fuentes de información y de diferenciar entre opiniones y hechos, sea en textos, televisión, internet o cualquier otro medio que estén utilizando en sus unidades. También, como cualquier otro uso del internet, siempre existe el riesgo de robo de información o viruses. Aunque esto ha mejorado considerablemente, todavía existe la posibilidad y hay que adiestrar a los estudiantes a prevenir, ¿no? Y a tener buenas prácticas de uso del internet. Finalmente, está el problema de cómo mantener a los estudiantes enchufados y consistentes. No hay una solución única para motivar a los estudiantes en la educación a distancia. Sin embargo, en la próxima parte
vamos a mirar distintas unidades que siguen el modelo de Flipped Classroom o salón invertido y el modelo de enfoque centrado en la iniciativa del estudiante. Esto con la intención de facilitar la captura de la atención de los estudiantes e incentivar la participación activa. Ahora, vamos a entrar en ideas concretas de unidades que se pueden dar a distancia a través de adaptarlas. Estas unidades se modificaron teniendo en cuenta 3 elementos que facilitan la transición a la educación a distancia. Lo primero a considerar aquí es la carga cognitiva. ¿Cuánto esfuerzo mental estamos requiriendo de los estudiantes en un momento dado? ¿Y cómo podemos maximizar la energía de los alumnos hacia las metas de la unidad? Es decir, no todas las tareas son iguales y el medio en el que se imparte la lección, al igual que la estructura como tal, afectan la capacidad de concentración y aprendizaje. Aquí, por ejemplo, se pueden imaginar instrucciones demasiado complicadas que sería preferible dividir en distintos momentos de una actividad o en distintos momentos de una unidad, en vez de darlo todo de un golpe y tener que repetir esa información. Otro de los grandes retos relacionados a la atención y motivación es diseñar actividades que involucren a los estudiantes en participación y no solo recepción. Los trabajos grupales y colaborativos generalmente es una muy buena estrategia, principalmente porque dan un sentido de compromiso e importancia a la tarea. Y si se asignan roles antes de las lecciones, también se puede fomentar el desarrollo particular de los alumnos. Si ya saben, este alumno en particular es bueno haciendo este tipo de rol o este tipo de tarea, se le puede asignar o se le puede asignar a un estudiante que tal vez necesite mejorar en esa área. Y esto nos lleva al último elemento, que es el aprendizaje activo. La mayoría de nosotros hemos estado teniendo una conversación en vivo, mientras tenemos otra en el teléfono por WhatsApp, mientras estamos viendo televisión todo al mismo tiempo, ¿no? Esto, al perder el control de las distracciones que tenemos en el aula, es simplemente una realidad que hay que aceptar y reorganizarnos para poder manejarla apropiadamente. Es decir, hay que encontrar cómo dirigir la atención de los alumnos y en gran medida esto se va a lograr a través de actividades interactivas, ¿no? Convirtiendo a los alumnos tanto en contribuidores como en líderes de las lecciones. Ok, so, entrando de lleno en la parte de práctica de hoy, la primera unidad es de tercero básico, unidad 1. En esta unidad, los alumnos pueden crear un libro de cuentos basados en un valor. Solidaridad, honestidad, respeto, tolerancia. Y comenzarían por acordar en trabajar en un grupo sobre un valor. Para esto se puede tener una lista predeterminada, pedir que los alumnos voten por los valores que prefieren e ir eliminando valores después de ser seleccionados para que no tengan repeticiones. La votación se puede llevar a cabo por Google Forms o también se pueden asignar delegados dentro de cada grupo que reciban los votos de sus compañeros. Luego, los estudiantes van a discutir la selección juntos. Si tienen acceso a un chat o servicio de videollamadas, se pueden dividir de esta manera. Si no, se puede incluir una pregunta adicional en el momento de votar. Como por ejemplo, ¿por qué este valor es importante? Con esta información, los estudiantes crean la historia y dibujan los personajes. La historia se divide en grupos para facilitar el proceso y dependiendo de los alumnos se puede dar una estructura predeterminada también que incluya inicio, evento, desarrollo, conclusión.
Esto se puede hacer a través de una plataforma como My Storybook, que se cubrió en un webinar anterior, pero solo por recordarles, permite hacer libros digitales que luego se pueden compartir entre los alumnos. Una versión un poco más sencilla es utilizar Google Slides, que es el programa en que ahora mismo estoy compartiendo la información. Cada grupo crearía su propio slide poniéndole título al libro y añadiendo el texto de la historia. Para las imágenes pueden utilizar la función de insertar imágenes si no pueden subir sus propios dibujos. Algunas veces esto es un poco difícil por internet limitada. También aquí es importante considerar, ¿no? Estamos asignando el tema general de la actividad, así que también tenemos que proveer oportunidades para que los estudiantes escojan cómo van a representar el contenido. La búsqueda de imágenes es una manera, el dibujo es otro. Y esto también se puede hacer a través de una lluvia de ideas lideradas por el estudiante. La próxima unidad es la unidad 3 de séptimo básico, en la que los estudiantes crean un recetario. Es un recetario nutritivo con 3 recetas: desayuno, almuerzo y cena, siguiendo las pautas de la ley de etiquetado y Elige Vivir Sano. Los alumnos empiezan por investigar sobre la ley de etiquetados y sus ventajas, así como cuáles alimentos son considerados sanos y por qué. La información se junta en un documento colaborativo, esto se puede hacer a través de Google Docs o compartiendo en un hilo de email por cada grupo. Segundo, los estudiantes entrevistan a pares o a familiares para saber cuáles platos son los más populares. Esto de nuevo se puede hacer con el teléfono, por medio de videos o grabaciones de voz. La idea es crear la sensación de investigar y entrevistar, ¿no? Así que es importante verificar que los estudiantes, por ejemplo, entiendan parte de la mecánica, dónde está el micrófono en mi teléfono o en mi computadora. Y que también lo mantengan a una distancia, sean 15 centímetros, de la persona que entrevistan si van a hacerlo en persona. Ahora bien, considerando la situación actual, cuando recomiendo esta actividad recientemente, he estado recomendando que utilicen mensajes de voz a través de WhatsApp o Messenger para facilitar el proceso y para prevenir. Así también se le puede mantener la posibilidad al estudiante de tener la experiencia de dirigir la entrevista. Los profesores, por su parte, pueden hacer hincapié en el proceso de tomar notas y preparar preguntas previo a la entrevista, para que los estudiantes luego puedan reflexionar sobre cómo distintas preguntas generan información en particular. Así que, por ejemplo, una pregunta de sí y no, o una que de opciones ya decididas, versus una pregunta abierta o exploratoria. Y en el caso de TICS, ¿no? Cómo el medio por el cual se hace la entrevista afecta el tipo de preguntas que se pueden hacer. Entonces, tercero, ellos eligen los platos más populares y se adaptan las recetas originales para que sean más sanas. Luego, confeccionan un recetario para narrarse en forma de un podcast. Y para esto utilizarían la misma aplicación de grabación de audio del teléfono que utilizaron en las entrevistas. Lo ideal para tener en cuenta es que las grabaciones sean cortas, breves, no más de 1 o 2 minutos. Y esto les da la oportunidad de crear un libreto para poder sintetizar y también pensar en el formato de podcast como algo informativo que encapsula un pedacito de información. En esa grabación, los estudiantes discutirán los cambios a la receta
en sus ingredientes y el impacto a la salud, junto con cómo preparar el plato con los cambios. Y entonces, al terminar, se pueden subir los archivos a Google Drive o distribuirse por emails, ya que va a ser un archivo relativamente pequeño. La siguiente actividad sería la unidad 3 del octavo básico, en la cual se cubren los objetivos de desarrollo sostenible. Para esta unidad, los estudiantes crearán un póster o infografías sobre un objetivo de desarrollo sostenible. Estas metas son un acuerdo por países miembros de las Naciones Unidas. Incluyen 17 áreas de civismo, como por ejemplo educación de calidad, reducción de las desigualdades o acción por el clima. Lo primero que hacen los alumnos es elegir un objetivo e investigarlo. Luego reúnen esa información nuevamente en un documento colaborativo con la intención de que todos los alumnos participen de la recolección de datos. Tercero, se dibuja un boceto de cómo se verá el póster, qué gráficos y colores se usarán y cómo se organizará la información. Luego, editan los textos y se crea un banco de imágenes según el boceto. Esto de nuevo, si se utiliza Google Drive, permite que todos puedan colaborar en el proceso y añadir información. Luego, crearán el póster o la infografía en una app o programa de preferencia del profesor. Aquí depende de la comodidad que sientan ustedes con la plataforma en particular. Entonces puede ser Google Slides, puede ser Trello, Piktochart, etc. Lo que sea más cómodo para ustedes. Y entonces finalmente citan la información, lo incorporan dentro del póster y se presenta ante la clase para que puedan recibir comentarios de cómo mejorar y discutir los objetivos. La última es de la unidad 1 de primero medio, en este caso utilizando el tema de turismo como servicio. Y aquí los alumnos crearán un plan de turismo para su comunidad. Primero se investiga los pros y los contras de crear planes turísticos en las localidades, sea fuentes de ingreso versus abusos de recursos, por ejemplo, y tener estos en cuenta durante el proceso de planificación. Una vez los alumnos escojan la localidad, buscan artículos que toquen los pros y los contras de dicha localidad. Entonces, organizarían esa información en una lista de fuentes con breves resúmenes de cada una de esas fuentes. Esto, de nuevo, se haría un documento colaborativo para dar oportunidad a que todo el mundo pueda entrar información y pueda ver la información que están entrando sus compañeros. Luego se entrevista a la comunidad o familia sobre cuáles podrían ser las actividades o lugares que atraigan a visitantes. Entonces, se investigan otros proyectos de turismo similares a los que se vayan a implementar, a los que se estén proponiendo. Y entonces los estudiantes van a revisar, recolectar información sobre los tipos de actividades, los precios, las facilidades, entre otros detalles. Y quinto, se crea una página web donde se pondrá a disposición de los clientes la información del proyecto, imágenes y precios. Si hay suficiente tiempo, esto se puede hacer a través de WordPress o servicios similares que sean gratis y permitan el trabajo en conjunto. Al igual con Google Sites, que creo que es un poco más conocido también. Si no, se puede utilizar el modelo de guión gráfico en un documento de Word o Google Docs. Entonces, a cada sección del documento que representa una página del sitio web, se le aplica el encabezado 1, como pueden ver en la imagen a la izquierda. Y haciendo clic derecho, se selecciona la opción de Hyperlink. En la caja de opciones que aparece, selecciona este documento. Y bajo encabezados, escogen la sección correspondiente. Aquí pueden ver el resultado final y
les puedo compartir todo el documento para que puedan ver exactamente cómo se lleva a cabo. Y básicamente creamos una versión local de una página de internet de esta manera. Espero que estos ejemplos les hayan sido útiles, los podemos discutir un poco más a profundidad, pero quiero que sean algo de que se puedan anclar para empezar a sentirse un poco más cómodos experimentando y viendo qué alternativas tienen. En el último segmento del webinar vamos a discutir cómo mantener los límites entre la sala virtual y la vida privada. Esto ha sido un tema que ha surgido bastante y que es un poco difícil de atender por razones que ya vamos a entrar, ¿no? Pero es importante recordar, ¿no? La conectividad instantánea y constante provee inmensos beneficios, pero también borra los límites entre estos dos espacios, de una manera que no es saludable para ustedes como profesores, ni para sus alumnos, ni para los padres de los alumnos. Ante las dificultades de comunicación que hemos estado experimentando, es natural que sientan la obligación de estar disponibles 24/7 para atender tanto las necesidades pedagógicas como las personales, simplemente servir de apoyo. No obstante, mantener niveles de trabajo constante y sin tiempo para ocio o actividades personales, estar todo el tiempo conectados, causa un desgaste que impacta el desempeño profesional y nuestras relaciones personales. Entonces, las siguientes sugerencias no cubren todas las posibilidades, pero deben dar una noción de cómo empezar a manejar la cantidad y forma de comunicación requerida para la instrucción a distancia. Bien, si su método de comunicación primaria se da a través de WhatsApp, se pueden comunicar de dos maneras distintas. La primera es creando una lista de difusión, por la cual se dan anuncios generales que los recipientes reciben como mensajes individuales. El propósito de estos mensajes pueden ser comunicaciones en las que ustedes desean recibir una respuesta de cada uno de los alumnos. Como los destinatarios reciben el mensaje como si fuese dirigido nada más a ellos, la contestación también entrará por persona. Entonces es más fácil verificar que todos hayan respondido que entrar en un grupo y buscar individualmente. La segunda forma con la que probablemente ya tienen bastante experiencia es la creación de grupos. Más allá de silenciar los grupos, utilicen el nombre para aclarar las horas en las que se va a monitorear y responder a los mensajes. Las reglas de cómo utilizar el grupo se pueden enviar en un mensaje que claramente indique que es una comunicación distinta. Aquí pueden ver, esto se puede hacer con emojis, emoticons o cualquier otro carácter que diferencie ese mensaje de todos los otros. Es importante que sean consistentes con la manera en que lo escriban para que no se confundan con otro mensaje. Aquí la repetición es clave y se puede enviar, por ejemplo, al principio de cada semana, hasta que se convierta en una norma y ya los estudiantes sepan qué esperar. La consistencia es clave. Los estudiantes van a ver ese mensaje una y otra vez y van a entender cuáles son las reglas. Entonces no va a haber el inconveniente de recibir esos mensajes fuera de horarios. Este formato también se puede utilizar para comunicaciones que se repitan, ¿no? Cosas como comunicar tareas, recordar fechas de entrega y en el área de crear grupos, es útil crear grupos para distintas unidades. Entonces, cuando se asignen tareas que requieren que los estudiantes formen grupos, también asegúrense de que los añadan ustedes como otro participante. Así pueden seguir el progreso de los estudiantes y también monitorear lo que está pasando acá, adentro de cada uno de los grupos. Tanto en esos grupos pequeños como en los grupos más grandes, les recomiendo que utilicen el símbolo de arroba
que activa un menú para enviar mensajes a personas en particular en vez de al grupo completo. Esto lo pueden ver en la imagen de abajo. Al escribir el arroba, sale una lista de contactos a los que yo puedo enviarle un mensaje directamente y no un mensaje al grupo en general. Esto es una manera para que los estudiantes se puedan hablar entre sí sin llenar el chat de mensajes y que puedan dirigir sus preguntas a ustedes directamente. Si van a utilizar correos electrónicos como medio principal, utilicen un solo mensaje para cada estudiante, respondiendo siempre al mismo mensaje dentro del mismo hilo. Idealmente, si ya saben que van a utilizar este sistema, pueden enviar un correo al principio a cada estudiante en el que pongan el nombre del estudiante y los horarios en que se van a atender los emails. En ese primer mensaje copiarían las instrucciones y de ahí en adelante cada comunicación de manera similar al grupo. Esto les permite a ustedes, al igual que al estudiante, tener un récord de las comunicaciones que han tenido. Similar a la función de listas de difusión de WhatsApp, deben crear un correo en el que pongan todas las direcciones de los estudiantes en el campo marcado como BCC o Blind Carbon Copy. Al hacer esto, los estudiantes reciben el correo como si hubiese enviado individualmente. Entonces, para comunicaciones futuras, seleccionarían ese mismo correo yendo a la sección de correos enviados y seleccionando ese correo para reenviar. También ahora voy a discutir otras maneras de facilitar este proceso, pero nuevamente, repetición es clave. Incluyan las reglas de comunicación en los correos que estén enviando. La otra opción para manejar los correos es utilizar Google Contacts y las etiquetas que provee. Esto al principio toma un poco de tiempo. Requiere que ustedes entren a Google Contacts y vayan añadiendo los nombres de los estudiantes. Sin embargo, una vez eso está hecho, el proceso de enviar correos a un curso entero toma 2 segundos. ¿No? Lo primero que harían es crear esa etiqueta. Una vez creen la etiqueta y pasen al próximo menú, crean el contacto. Crean contacto, asignan la etiqueta. Van a hacer esto por cada uno de los estudiantes del curso y luego, cuando vayan a enviar el correo, oprimen, aquí está en inglés, disculpen, pero sería para, y saldría otro menú. En ese menú pueden hacer una búsqueda de la etiqueta. Aquí me escriben que alguien tiene organizados todos mis cursos en contactos de Google. Eso es fantástico. Una vez hayan creado la etiqueta y opriman para, les va a salir este segundo menú. En el menú pueden buscar esa etiqueta y al incluirla, Gmail va a llenar las direcciones inmediatamente. Entonces, no les va a tocar a ustedes escribir correo por correo. Esto es increíblemente útil, no solamente porque nos ahorra tiempo, sino porque no vamos a tener el problema de que se nos olvidó un estudiante. Entonces, sé que ha sido mucha información. Espero que les haya sido útil. Entonces, ahora lo que me gustaría hacer es pasar a la sesión de discusión. Que tengan una oportunidad de ir hablando sobre lo que he presentado aquí hasta ahora, cuáles han sido sus impresiones y cuáles han sido sus comentarios. Las preguntas que les voy a plantear como punto de partida es ¿qué es la educación a distancia? Y cómo puedo ir adaptando mis lecciones y mis unidades para que sean a distancia. Aquí tenemos las reglas, se va a hacer la división de los participantes y los dejamos para que administren el tiempo. Muchas gracias, Joshua.
Vamos ahora a parar la grabación para poder hacer